Somos WBCQ, brindándoles la radio de World's Last Change a ustedes desde Monticello, Maine. El anhelo de todo cristiano durante los últimos 2000 años ha sido ver al Salvador regresar y establecer un reino eterno en la tierra. Los acontecimientos en el mundo revelan que esto sucederá muy pronto. Siga escuchando para aprender cómo puede prepararse espiritualmente para los eventos finales de la tierra. Radio WLC está preparando a un pueblo para la vida en el reino terrenal de Yahuwah, que se establecerá en el inminente regreso de Yahushua Cristo. Él mandará a sus ángeles con una gran trompeta para que reúnan a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo de los cielos hasta el otro. Mateo 23:31. La ciudad de Jerusalén ha jugado un papel central para la tierra en los planes de Yahuwah. Entonces, cuando Israel se declaró una nación independiente el 14 de mayo de 1948, fue un evento realmente significativo, y yo, personalmente, no había apreciado hasta hace poco cuán trascendental fue ese evento. Hoy Pedro Merino nos hablará sobre el enorme papel que siempre ha desempeñado Jerusalén, simplemente no lo hemos visto hasta ahora. Gracias, Luis. ¿Alguna vez has cometido un error? Bueno, sí, por supuesto. Creo que todos lo hemos hecho. Danos un ejemplo. ¿Qué error has cometido? No te lo voy a decir al aire. Se transmitirá por todo el mundo, pero puedo contarte sobre el error de otra persona. Siempre es más fácil reírse de otra persona, ¿verdad? ¿No es así como siempre pasa? Entonces, ¿cuál es este error? Bueno, aparentemente, por lo que he leído, la NASA perdió un orbitador en Marte. ¿Cómo pierdes algo que orbita en Marte? Y la NASA no es una organización novata. Lo sé. ¿Entonces qué pasó? El 23 de septiembre de 1999, la NASA perdió un orbitador de $125 millones cuando un equipo de ingeniería de Lockheed Martin usó una unidad de medidas inglesas, mientras que el equipo de la NASA usó medidas métricas. Aparentemente estaban haciendo algún tipo de operación cuando esto ocurrió y terminaron perdiendo el orbitador. Eso es horrible y un error bastante costoso. Bueno, como tú, como la NASA y como todos, realmente también he cometido un error. Y ese error ha sido el de no entender el papel que juega Jerusalén y que siempre ha jugado en los planes de Yahuwah para esta tierra. David fue quien estableció a Jerusalén como su capital, ¿no? Sí, pero ya existía desde siglos antes de la época de David. El primer ministro de Israel fue un hombre llamado David Ben Gurion. Fue uno de los primeros. En su libro Batallando por Israel explicó el significado de Jerusalén para los judíos. Tengo una copia aquí. Ve al final de la página 90 y leamos la última oración. Bien, dice, el valor de Jerusalén no se puede medir. Pesar ni poder en palabras. Si una tierra tiene alma, Jerusalén es el alma de la tierra de Israel. Mi error en el pasado ha sido no entender la importancia actual de Jerusalén. Cuando el Evangelio fue llevado a los gentiles, asumí que la importancia de Jerusalén fue puesta en un segundo plano, por así decirlo, hasta que Yahuwah traiga la nueva Jerusalén aquí. Pero estaba equivocado. ¿Podrías decir que Jerusalén siempre ha sido el centro de la fe judía? Se puede decir eso, pero creo que es más grande que eso. Yo diría que Jerusalén siempre ha estado en el centro de los planes de Yahuwah para este mundo. Tendemos a ver a los judíos de hoy a través de la lente de las denuncias de Yahushua a los fariseos, porque el judaísmo rabínico moderno proviene de los fariseos. Los judíos mismos lo admiten, pero cuando hacemos esto olvidamos que los judíos han jugado un papel central en la historia de la salvación. No se trata de la Jerusalén de los judíos. Esto es acerca de la Jerusalén de Yahuwah. Se trata de sus planes, tanto para los judíos como para la raza humana. Eso es verdad. No es la verdad de los judíos, es la verdad de Yahuwah. Exacto, y Jerusalén está en el mismo centro de la vida judía y la fe judía. Necesitamos entender porque también está en el mismo centro de los planes de Yahuwah para esta tierra. Hay un pasaje fascinante en el Salmo 137, versículos 1 al 6, que explica bien cómo se sienten los judíos acerca de Jerusalén y cómo nosotros, como seguidores de Yahuwah, también debemos ver la ciudad santa. Este salmo era un canto de duelo después de que Jerusalén fuera destruida y los judíos llevados a Babilonia. Por los ríos de Babilonia, ahí nos sentamos, así,
lloramos cuando recordamos a Sión, colgamos nuestras arpas sobre los sauces en medio de ella, porque ahí los que nos habían llevado a cautivos nos pidieron una canción, y los que nos saquearon pidieron alegría, diciendo: «Cántanos una de las canciones de Sión, como cantaremos la canción de Yahuwá. ¿En una tierra extranjera? Si me olvido de ti, oh Jerusalén, que mi mano derecha olvide su habilidad. Si no te recuerdo, deja que mi lengua se adhiera al techo de mi boca, si no exalto a Jerusalén por encima de mi principal alegría». Eso es más que un arrepentimiento nacionalista por haber sido conquistado por una potencia extranjera. Este es un dolor al corazón quebrantado por la deshonra que se le trajo a Yahuwá, al ser destruida porque Jerusalén siempre ha sido suya. Sinceramente no veo el significado. Quiero decir, es una ciudad. ¿Por qué es mucho más especial que cualquier otro lugar? ¿Por qué te refieres a ella como la ciudad de Yahuwá? Bueno, veamos eso. Muchos han creído durante mucho tiempo que Jerusalén fue en realidad el lugar donde cuando Yahuwá hizo el mundo se plantó el jardín del Edén. ¿Sabes cómo la palabra Gólgota significa el lugar de la calavera? Sí. El cráneo al que se hace referencia es el cráneo de Adán. Ahora, nunca ha estado ahí. Si esto se entiende literalmente como en el lugar del entierro de Adán o en sentido figurado, no lo sé, pero me parece curioso. ¿A ti no? Sí, absolutamente. La primera vez que Jerusalén como lugar puede establecerse con autoridad en las Escrituras es en Génesis 14. En Génesis 14 tenemos la historia de una guerra entre reyes cananeos. Todos reconocemos el nombre de Kedorlaomer, pero en realidad eran 5 reyes que luchaban contra 4 reyes, 9 en total. Suena como una masacre. Oh, lo fue, y los 4 reyes, de los cuales Kedorlaomer fue solo uno, vencieron a los 5 reyes. Luego saquearon las ciudades de la llanura y tomaron muchos cautivos. Ahora la razón por la que esta historia llegó a las Escrituras fue que el sobrino de Abraham, Lot, fue uno de los cautivos llevados. Él vivía en Sodoma, que era una de las ciudades de la llanura, por lo que cuando sucedió esta guerra fue llevado cautivo junto con probablemente toda su familia y todas sus pertenencias. Bueno, tío Abraham no se iba a quedar sentado y dejar que eso sucediera. Tenía a su disposición más de 300 hombres, especialmente entrenados para la guerra. Dirigió una atrevida incursión para recuperar a su sobrino. Leamos Génesis 14 y comencemos con el versículo 14. Al oír Abraham que su pariente había sido llevado cautivo, movilizó a sus hombres adiestrados, nacidos en su casa, 318, y salió en su persecución hasta Dan. Y por la noche, él con sus siervos organizó sus fuerzas contra ellos, y los derrotó y los persiguió hasta Oba, que está al norte de Damasco, y recobró todos sus bienes, también a su pariente Lot, con sus posesiones, y también a las mujeres y a la gente. Ahora sucede algo realmente fascinante cuando Abraham regresa con todos los cautivos y todo el botín de guerra. Una figura misteriosa aparece y desaparece con la misma rapidez, pero su nombre es extremadamente significativo. Leamos el versículo 18. Entonces Melquisedec, rey de Salem, sacó pan y vino. Él era sacerdote del Dios Altísimo, y lo bendijo diciendo: Bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a sus enemigos en tu mano. Génesis 14, 18, 20. El nombre, Melquisedec, literalmente significa rey de justicia. Y aquí mismo dice que él era sacerdote del Elohim Altísimo. Era un adorador del Dios verdadero, Yahuwá. También dice que él era rey de Salem. ¿Oyes la palabra Salem en Jerusalén? Salem, Jerusalén. Sí, puedo oír eso. En hebreo, Salem se pronuncia Shalem, que significa totalidad o completo. Lingüísticamente está vinculado a Shalom, que significa paz. Entonces Melquisedec era tanto rey de paz como rey de justicia. De una manera muy real, prefiguró al Mesías. Recuerdo haber leído una vez que la palabra Melquisedec es el mismo nombre del que proviene el nombre de Sadoc, y como hemos cubierto en programas anteriores, los hijos de Sadoc tienen un trabajo muy especial por hacer. Mientras que otros sacerdotes ministran el pueblo, los hijos de Sadoc solo ministran a Yahuwá. Eso es muy interesante. Existen todos estos vínculos claros en la edad de bronce temprana con Yahuwá y su adoración. Siglos después de que Abraham dio los diezmos a Melquisedec, el autor de Hebreos 7, versículos 1 al 7, se refiere a eso y explica el significado de eso. Leamos Génesis 14, 15. Entonces Melquisedec, rey de Salem, sacó pan y vino. Él era sacerdote del Dios Altísimo, y lo bendijo diciendo: Bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a sus enemigos en tu mano. Génesis 14, 18, 20. Entonces
porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote de Elohim Altísimo, salió al encuentro de Abraham cuando éste regresaba de la matanza de los reyes, y lo bendijo. Abraham le entregó el diezmo de todos los despojos, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia, y luego también rey de Salem. Esto es, rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, no teniendo principio de días ni fin de vida, siendo hecho semejante al Hijo de Yahuwah, permanece sacerdote a perpetuidad. Considerad, pues, la grandeza de este hombre a quien Abraham, el patriarca, dio el diezmo de lo mejor del botín, y en verdad, los de los hijos de Leví, que reciben el oficio de sacerdote, tienen mandamiento en la ley de recoger el diezmo del pueblo, es decir, de sus hermanos, aunque estos son descendientes de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no viene de ellos, recibió el diezmo de Abraham y bendijo al que tenía la promesa, y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Salem sabemos que fue un nombre temprano, para lo que más tarde se llamaría Jerusalén, así que este es el primer lugar donde se nombra definitivamente a Jerusalén. La próxima vez que Jerusalén aparece en el registro sagrado es entre 45 y 50 años después, cuando se le dice a Abraham que sacrifique a Isaac. Leamos los 2 primeros versículos de Génesis 22. Bien, aconteció, después de estas cosas, que probó Elohim a Abraham y le dijo: «Abraham», y él le dijo: «Aquí estoy». Entonces dijo: «Toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré». Ahora todos conocemos la historia de la fidelidad de Abraham. Estaba preparado para seguir adelante, pero un ángel lo detuvo y le mostró un carnero atrapado en un matorral que Abraham sacrificó en lugar de Isaac. Vamos al versículo 14, ¿qué dice? Entonces Abraham llamó a ese lugar Yahuwah proveerá, y hasta el día de hoy se dice: «En el monte Yahuwah se proveerá». Estamos leyendo esto en inglés, alemán, tagalo, árabe, etc., pero lo interesante es que en hebreo se puede decir que en realidad es el nombre de un lugar, y el nombre es Hashem, Shireh, o Yahuwah proporciona. La tradición judía revela que durante siglos el este de Jerusalén se llamaba Shalem, o Salem, mientras que el oeste de Jerusalén se llamaba Jireh. Finalmente las dos partes se combinaron en una sola palabra, Yerushalayim o Jerusalén, cual puede traducirse como la completa admiración por Elohim. Vaya, eso es fascinante. De ahí es de donde obtenemos el nombre Jerusalén. Ahora, otro punto interesante de la tradición judía es la idea de que Melquisedec era en realidad Sem, el hijo de Noé. Supongo que pudo haberlo sido. Después de todo, Sem sobrevivió a Abraham, pero Hebreos dice que Melquisedec no tiene ascendencia determinada. No como se indica en el registro sagrado, pero él era completamente humano, tal como lo fue Cristo. Entonces es posible que Melquisedec fuera Sem, aunque por supuesto no tenemos forma de saberlo con seguridad. Esto es del Midrash, cual es la tradición oral judía. Dijo el santo bendito sea: «Si llamo al lugar Jireh, como lo hizo Abraham, el justo Sem se quejará. Sin embargo, si me refiero a él como Salem, él, el justo Abraham, se quejará. Más bien la llamaré Jerusalem, y ese nombre contendrá la forma en que fue llamado por ambos, Jireh Salem». Basado en la suposición de que Melquisedec era en realidad Sem, esa cita se refiere al nombre de Sem para Jerusalén, cual era Salem, así como el nombre de Abraham para una montaña en esa vecindad, cual era Jireh o Jireh. Combina ambos y obtendrás Jireh Shalem o Jerusalem. Moisés en realidad nunca se refirió a Jerusalén por su nombre. Aún no se le llamaba así. Sin embargo, él alude repetidamente a ello. Por ejemplo, echemos un vistazo a Deuteronomio. Deuteronomio 12, versículos 4 al 6, comienza con el mandato de que cuando los hijos de Israel entren en Canaán, deben destruir todos los vestigios de la adoración pagana. «No procederéis así con Yahuwah vuestro Elohim, sino que buscaréis a Yahuwah Señor en el lugar en que Yahuwah vuestro Elohim escoja de todas vuestras tribus para poner ahí su nombre para su morada, y ahí vendréis, y ahí traeréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos, la contribución de vuestra mano, vuestras ofrendas votivas, vuestras ofrendas voluntarias y el primogénito de vuestras vacas y de vuestras ovejas. Ahí también vosotros y vuestras familias comeréis en presencia de Yahuwah, vuestro Elohim, y os alegraréis en todas vuestras empresas en las cuales Yahuwah, vuestro Elohim, os ha bendecido».
Así se refiere Moisés a Jerusalén y lo vuelve a hacer en Deuteronomio 14, 16, 17 y 31. Ahora leamos 1 Reyes 11, versículo 36. Esta es una profecía que explica que el reino le será quitado a Salomón a causa de su idolatría. Y a su hijo le daré una tribu, para que mi siervo David tenga siempre una lámpara delante de mí en Jerusalén, la ciudad que yo he escogido para poner ahí mi nombre. Así que aquí Yahuwah, a través del profeta Ahías, está describiendo a Jerusalén como la ciudad que yo escogí para mí mismo, para poner mi nombre ahí, de la misma manera que lo hizo Moisés. Esa es la importancia de Jerusalén, por eso es sagrado, incluso después de que los judíos rechazaran a Yahuwah. Es porque Yahuwah eligió este lugar para sí mismo, Él eligió poner su nombre ahí. Por eso la Escritura insta a los creyentes a orar por la paz y la prosperidad de Jerusalén. Debemos hablar en su nombre y salvaguardarla. ¿Por qué? Porque Jerusalén es, de manera muy literal, la ciudad del gran rey, es la ciudad de Yahuwah. En camino a conocer que la luz se aclara, las mentiras, que son las más convincentes, siempre tienen uno de los dos elementos. Primero, una mentira es convincente si se mezcla con la verdad. En segundo lugar, una mentira puede ser increíblemente convincente si alguien quiere creerla. Una de estas mentiras es que las personas pueden comunicarse con las almas de los muertos. Naturalmente, cuando uno está en duelo por la pérdida de un amigo o un familiar, esto parece reconfortable. Sin embargo, la verdad es que simplemente no es posible comunicarse con los muertos. La Escritura es muy clara de este hecho. Entonces, ¿quién o qué se hace pasar por el individuo que ha muerto? Para obtener más información sobre esta mentira insidiosa, busca el programa de radio llamado No puedes comunicarte con los muertos, si ya sabe que no puede hablar con los muertos. Escuche el programa 80. De cualquier manera, para ver pasajes bíblicos convincentes que revelan la verdad. Si alguien que conoces cree que es posible hablar con los muertos, estarás listo para compartir con ellos la verdad. Busquen el programa No puede comunicarse con los muertos en worldslastchange.com. De todas las ciudades de la tierra, Jerusalén es la más singular. Es el lugar que Yahuwah eligió para ser el faro del mundo. Es donde Él eligió establecer su adoración. Cuando el tabernáculo estaba ahí, y más tarde, cuando se construyó el templo ahí, Jerusalén era la morada de Yahuwah en la tierra. Cuando la gloria Shekinah descansó sobre el propiciatario del Arca del Pacto, la presencia de Yahuwah estaba ahí, y lo estará nuevamente cuando su reino se establezca en la tierra. Me gustaría que veamos el Salmo 48 y leamos los primeros 3 versículos. Esto captura maravillosamente la esencia de la ciudad santa. Grande es Yahuwah y muy digno de ser alabado en la ciudad de nuestro Elohim, su santo monte. Hermoso en su elevación, el gozo de toda la tierra, es el monte Sión, en el extremo norte. La ciudad del gran rey, Elohim en sus palacios, se dio a conocer como baluarte. Jerusalén está apartada para los propósitos de Yahuwah. Por eso aún hoy sigue siendo una ciudad santa. No estoy acostumbrado a pensar en una ciudad, particularmente en una ciudad con una historia tan sangrienta como Jerusalén, y verla como santa, la gloria Shekinah, y no está ahí hoy. ¿Pero sigue siendo santo? Echemos un vistazo a lo que significa santo. La palabra santo proviene de la palabra hebrea kadosh. De todos modos, quería hablar sobre esto, así que imprimí algunos versos que usan o aplican a kadosh de varias maneras. El primero es Génesis 2, 2 y 3. Dice: Y en el séptimo día Elohim terminó su obra que había hecho, y reposó el séptimo día de toda la obra que había hecho, y bendijo Elohim al día séptimo, y lo santificó, porque en el reposo de toda la obra que Elohim había creado y hecho. ¿Y el siguiente?
Éxodo 19, 5 y 6 dice: Ahora, pues sí, en verdad escucháis mi voz y guardáis mi pacto, seréis mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque toda la tierra es mía, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que hablaréis a los hijos de Israel. El siguiente es Éxodo 28 al 11. Acuérdate del día que reposó para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es Sabbat de Yahuwah, tu Elohim. Ninguna obra harás en ella tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Yahuwah los cielos y la tierra, el mar, y todo lo que en ellos hay, y descansó el séptimo día. Por tanto, Yahuwah bendijo el día de reposo y lo santificó. Santificado es una palabra anticuada que significa hecho santo. El último es Éxodo 26, versículo 33, dice: Colgarás el velo debajo de los broches, y pondrás ahí detrás del velo el arca del testimonio, y el velo os servirá como división entre el lugar santo y el lugar santísimo. Entonces, a partir de estos versículos, podemos ver que una nación, específicamente Israel, puede ser santa. El Sabbat es santo, el templo era santo, y un lugar particular en el templo era santísimo. Así que las personas, el espacio y el tiempo pueden ser sagrados, pero ¿qué es precisamente la santidad? En pocas palabras, ser santo significa ser apartado para un propósito especial. Eso es lo que siempre ha sido Jerusalén y por eso sigue siendo santa. Vayamos al segundo capítulo de Isaías, versículo 3. Esta es la declaración más clara de por qué Jerusalén es santa. Ha sido apartado para un propósito especial. Mucha gente vendrá y dirá: Venid y subamos al monte de Yahuwah, a la casa del Dios de Jacob. Él nos enseñará sus caminos, y caminaremos en sus caminos, porque de Sión saldrá la ley y la palabra de Yahuwah desde Jerusalén. Esta es la razón por la que Jerusalén ha sido apartada para un propósito especial, porque de Sión saldrá la ley y la palabra de Yahuwah de Jerusalén. Dije hace un minuto que Jerusalén estaba destinada a ser un faro divino en la oscuridad de un mundo pecaminoso, y lo digo literalmente. Si observan un mapa del mundo antiguo, encontrará que Israel está situado en una ubicación muy central. Al norte está Eurasia, al sur está África. Esto no es por casualidad, es por diseño, un diseño divino. Israel es un pequeño país desértico. Hacia el norte, arqueándose hacia el este, se encuentra el creciente fértil. Abajo está Egipto, la puerta de entrada a África. Al oeste está el mar Mediterráneo y directamente al este hay un desierto. Entonces, con el desierto a un lado y el mar Mediterráneo al otro, los viajes se canalizaban a través de Israel. Querían viajar de norte a sur o viceversa en el mundo antiguo, normalmente tenían que viajar a través de Israel. Yahuwah tenía la intención de que a medida que la gente pasara por la tierra y la ciudad separada para su propósito, aprendieran acerca de él y llevaran la palabra a sus países de origen de las bendiciones que se reciben. Suena como una configuración muy conveniente. Realmente lo fue, y el pueblo de Israel también se beneficiaría de que estos viajeros pasaran por sus tierras, no solo financieramente, sino en términos de conocimiento e información. Al estar expuestos a otras culturas, podían tomar lo que era bueno y dejar de lado el resto, beneficiándose de la exposición a culturas muy alejadas de la suya. Ahora retrocedamos en el tiempo y hablemos de la creación misma. ¿Sabías que según la tradición judía estas son tradiciones, pero aún podemos aprender de ellas? En la tradición judía, cuando Yahuwah creó la tierra, la creación comenzó en cierto punto, en cierto lugar, y se extendió desde ahí hasta hacia el resto del mundo. Este punto de partida central se llama en hebreo el centro de Shetilla. ¿Qué significa? Significa piedra fundamental, y según la tradición, éste se encuentra en el mismo centro de Jerusalén. Es el punto más sagrado de la tierra. Es la puerta de entrada, se podría decir, entre el cielo y la tierra. El centro de Jerusalén. Espera un momento. Estás hablando de la cúpula de la roca, ¿verdad? ¿Por qué no? La mezquita musulmana que está ahí hoy fue construida sobre las ruinas de un templo romano pagano. Este templo pagano fue en sí mismo construido sobre las ruinas del templo de Herodes, que fue destruido en el año 70. Ahora recordemos que los musulmanes comparten con judíos y los cristianos muchas de las historias del Antiguo Testamento, especialmente las historias del libro del Génesis. Los judíos, cristianos y musulmanes son todas religiones abrahámicas.
Entonces los musulmanes que eligieron ese lugar para construir su mezquita porque eran muy conscientes del significado de ese lugar. Quiero tomar unos minutos para ver una historia muy interesante de Génesis capítulo 28, versículos 10 al 12. Esto es cuando Esaú se había casado con una mujer cananea, e Isaac le dijo a Jacob que no debía seguir el ejemplo de su hermano. En cambio, debía ir a la antigua casa de Rebeca en Harán y buscar un adorador de Yahuwá entre la familia de su madre. Y salió Jacob de Beerseba y fue para Harán. Y llegó a cierto lugar y pasó la noche allí, porque el sol se había puesto. Tomó una de las piedras del lugar, la puso de cabecera y se acostó en aquel lugar. Y tuvo un sueño, y he aquí, había una escalera apoyada en la tierra cuyo extremo superior alcanzaba hasta el cielo. Y he aquí, los ángeles de Yahuwá subían y bajaban por ella. Escalera, peldaños, como quieras llamarlo, Jacob soñó con un portal entre el cielo y la tierra, y entendió el significado de lo que le habían mostrado. Sigamos con los versículos 16 al 22. Cuando Jacob despertó de su sueño pensó: ciertamente Yahuwá está en este lugar y yo no lo sabía. Tuvo miedo y dijo: ¡qué asombroso es este lugar! Esta no es más que la casa de Elohim, esta es la puerta del cielo. Temprano a la mañana siguiente, Jacob tomó la piedra que había puesto de cabeza y la levantó como un pilar y derramó aceite sobre ella. Llamó a ese lugar Betel, aunque la ciudad solía llamarse Luz. E hizo Jacob voto, diciendo: si fuera Elohim conmigo y me guardaré en este viaje donde voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, para volver en paz a casa de mi padre, entonces Yahuwá será mi Dios, y esta piedra que he puesto por título será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, la 10ª parte lo he de apartar para ti. Creo que Jacob entendió el significado de dónde había pasado la noche. Incluso podría haber dirigido su curso a propósito, ya que quería la seguridad, sabiendo que su hermano lo odiaba, y probablemente lo estaba buscando, por estar en tierra sagrada. La sabiduría judía afirma que cierto lugar y la piedra mencionada aquí no era cualquier lugar o piedra. Bueno, no, dice cierto lugar. Así es, enseñan que este cierto lugar y piedra fueron la piedra fundamental, el centro Shetilla desde el cual la creación se extendió a todo el mundo. Vaya, ese es un concepto nuevo para mí. Creo que lo es para la mayoría de nosotros. También lo es para mí, pero el significado de esto, si es cierto, es muy importante y muy hermoso. Esto sugeriría que a Jacob se le dio una visión de un portal celestial justo donde siglos más tarde se construiría el templo en honor del Dios del cielo. Esto es hermoso. Dijiste que pudo haber elegido deliberadamente viajar más allá. ¿Cómo podía saberlo? Tradición oral, recuerden. La vida de Sem y la vida de Abraham coincidieron en las vidas de Jacob y Esaú. Isaac les había contado a sus hijos sobre la maravillosa liberación que Yahuwá proveyó a través de un sustituto en el lugar que el abuelo Abraham había llamado Hasham Jireh o Yahuwá provee. Ahora, ¿cómo llamó Jacob al lugar cuando despertó? La casa de Elohim. Así es, levantó la piedra contra la que había dormido y derramó aceite sobre ella. Esa es una forma muy antigua que algo fue santificado. Luego, ¿cómo llamó el lugar? Versículo 19. Él llamó a ese lugar Betel, significa casa de él, o Elohim. Jacob entendió el significado de dónde había pasado la noche, por eso supongo que probablemente fue ahí a su propósito, por la sensación de seguridad. La seguridad de que Yahuwá lo estaba cuidando a pesar de que le había robado la primogenitura. ¿No es eso lo que hacemos? Cuando sabemos que hemos hecho mal, ¿volvemos a Yahuwá en busca de perdón y consuelo? Absolutamente. Entonces Jacob recibe una visión de un portal abierto entre el cielo y la tierra. Unge la piedra fundamental, contra la que durmió y llama el lugar Betel a la casa de él. Creo que Jacob sabía exactamente dónde estaba, porque luego promete que si Yahuwá preservara su vida y lo traerá de regreso, entonces la piedra fundamental será un pilar en una casa o templo construido por Yahuwá. Ahora obviamente Yahuwá no necesita una casa, un templo construido por manos humanas, pero él lo proporcionó como un regalo para nosotros. Y eso es exactamente lo que sucedió, algunos siglos después, cuando el descendiente de Jacob, Salomón, construyó un templo para Yahuwá en el monte Moriah, el mismo lugar donde se le había dicho a Abraham que sacrificara a Isaac, y donde Jacob pasó la noche mientras huía de Esaú. Veamos 2 Crónicas, capítulo 6. Ojalá tuviéramos tiempo para leer todo el capítulo, pero no lo tenemos. Entonces solo tomen nota y lo pueden leer más tarde. 2 Crónicas, capítulo 6.
Esto está hablando de la dedicación del templo de Salomón y quiero que lean los versículos del 18 al 21. Está tomado de su oración de dedicación. Pero en realidad, ¿Yahuwah habitará con los hombres en la tierra? He aquí, los cielos y los cielos de los cielos no pueden contenerte, cuanto menos este templo que he edificado. Con todo, mira la oración de tu siervo y su súplica. Oh Yahuwah, mi Elohim, y escucha el clamor y la oración que tu siervo hace delante de ti, para que tus ojos estén abiertos día y noche hacia este templo, hacia el lugar donde dijiste que pondrías tu nombre, para que oigas la oración que tu siervo hace en este lugar, y que oigas las súplicas de tu siervo y de tu pueblo Israel, cuando oren hacia este lugar. Escucha desde el cielo tu morada, y cuando escuches, perdona. El templo no nos elevó a Yahuwah, descendió a Yahuwah hasta nosotros. La misma presencia de Yahuwah estaba en ese templo, proporcionó una manera para que los humanos caídos se acercaran más a la presencia divina. Y todavía no he terminado con sus planes para la ciudad santa. Me gustaría que vayamos a Isaías capítulo 2, versículos 2 al 3. En los últimos días el monte del templo de Yahuwah será establecido como el más alto de los montes. Será exaltado sobre los montes y todas las naciones correrán hacia él. Muchos pueblos vendrán y dirán: venid, subamos al monte de Yahuwah, al templo de Elohim de Jacob. Él nos enseñará sus caminos para que caminemos por sus veredas. La ley de saldrá de Sión, la palabra de Yahuwah de Jerusalén. Isaías 2, 2, 3. Jerusalén, como el hogar santo y apartado de Yahuwah, siempre será un lugar para acercarse a Yahuwah. Aún hoy atrae a visitantes de todo el mundo que se sienten atraídos por recorrer sus calles. Jerusalén siempre ha sido y seguirá siendo un lugar santo. Nutrición para la mente y conciencia. En el capítulo 13 de Revelaciones, a Juan se le mostraron dos bestias. El primero salió de los mares, mientras que el segundo salió de la tierra seca. Entrenada en un simbolismo profundo, esta visión contiene información muy importante para el pueblo de Yahuwah. Hoy, porque en la segunda bestia, la bestia que sube a la tierra, que hará cumplir la marca de la bestia. Muchos a lo largo del tiempo han especulado sobre qué es exactamente la marca de la bestia. Algunos han afirmado que es una tarjeta de identificación nacional o un código de barras. Algunos han insistido en que será un chip implantado. Todas esas explicaciones fallan en comprender tanto el alcance como la sutileza de la verdadera marca de la bestia. Es importante entonces saber con la precisión cuál es la marca de la bestia, porque solo reconociéndola podrás evitar recibirla. Para aprender más sobre este tema increíblemente importante, busquen el programa de radio titulado La Bestia de la Tierra, programa 63 en worldslastchange.com, porque lo que no sabes te puede hacer daño. En 1948, Israel se declaró una nación libre e independiente. Había estado bajo control británico durante algún tiempo, pero con el establecimiento de Israel como Estado libre e independiente, los británicos se retiraron. Como uno de los últimos actos, un comandante británico visitó la casa del rabino principal en Jerusalén, el rabino Mordecai Weingarten. El oficial transfirió oficialmente la llave de la ciudad al rabino. Es interesante que fuera una llave literal, de casi un pie de largo. ¿Y a qué fue? Una de las puertas de la ciudad vieja
Todos estaban comprensiblemente emocionados. Después de dar gracias a Yahuwah, Weingarten le dijo al oficial: «Acepto esta llave en nombre de mi pueblo». Lo que nadie sabía ese día era que Weingarten y los judíos que vivían en la ciudad vieja serían sacados por la misma puerta por la que le acababan de dar la llave. ¿Y qué pasó? Bueno, la Guerra de la Independencia logró la independencia de Israel, pero a costa de Jerusalén. El oeste de Jerusalén pasó al nuevo Estado judío, pero el este de Jerusalén quedó bajo el control de Jordania y los musulmanes. Me pregunto por qué demonios lo dividieron de esa manera. Quiero decir, Jerusalén oriental es la parte de Jerusalén que contiene la ciudad vieja, el monte del templo y el muro occidental. Ese es el corazón mismo de Jerusalén. Lo sé, pero así fue como se dividió. Tomó 19 años, pero finalmente el 11 de junio de 1967, todo Jerusalén, incluido el monte del templo, finalmente quedó bajo el control total de Israel. Fue la primera vez en casi 2 milenios que todo Jerusalén quedó bajo soberanía judía. Quiero pasar algún tiempo hablando de esa transición, porque creo que es un desarrollo significativo. La restauración de Jerusalén al control israelí es un requisito previo para el recogimiento de los judíos que se ha profetizado que tendrá lugar. Supongo que has oído hablar de Benjamín Netanyahu. Sí, por supuesto. El primer ministro israelí desde 2009 hasta 2021. También fue primer ministro de 1996 a 1999. En un discurso pronunciado en el Día de Jerusalén el 28 de mayo de 2014, Netanyahu dijo: «Jerusalén es el corazón de la nación. Nunca dividiremos nuestro corazón». Aparte de todas las ramificaciones políticas, su declaración subraya 2 elementos clave sobre la Jerusalén moderna. Primero, es el corazón no solo de la nación judía en sí, sino de los creyentes de todo el mundo que aún se refieren a él como la ciudad santa. En segundo lugar, enfatiza que Jerusalén siempre ha tenido la intención de Yahuwah de ser una fuente de unidad y amor. Vayamos al Salmo 122, los primeros 4 versículos. Si bien esto es obviamente dicho desde una perspectiva judía, el mismo sentimiento se aplica a los creyentes de todo el mundo. Me regocijé con los que me decían: «Vamos a la casa de Yahuwah. Nuestros pies están de pie en tus puertas. Jerusalén está construida como una ciudad que está estrechamente compactado entre sí. Ahí es donde suben las tribus de Yahuwah, para alabar el nombre de Yahuwah conforme al estatuto dado a Israel». ¿Por qué dices eso? Decir que Jerusalén está construida muy compactada tiene que ver con la forma en que Jerusalén reúne a extraños de todo el mundo. Está hablando de conexiones, no de arquitectura. No son solo los creyentes de naciones históricamente cristianas. En cambio, personas de literalmente todas partes peregrinan a Jerusalén. Creo que incluso ahora son atraídos por el espíritu de Yahuwah. Ahí hacen conexiones, los prejuicios se dejan de lado a medida que el espíritu de Yahuwah se imprime en las mentes de todos los que provienen de nuestra humanidad común. Pero no siempre fue así. Desde que el templo fue destruido en el año 70 hasta 1967, la ciudad santa ha sido una ciudad dividida. Esta reunificación es un desarrollo nuevo y reciente, y es el resultado de la interposición divina a favor de la ciudad santa. Básicamente, hicieron saber que querían destruir a Israel. Bueno, desde el establecimiento de Israel como Estado independiente, Israel ha estado bajo la amenaza de los países vecinos. Hubo escaramuzas y el peligro para Israel era muy real. Las cosas alcanzaron una masa crítica en la primavera de 1967. En ese tiempo, el presidente de Egipto, Gamal Abdel Nasser, realizó 2 acciones que le indicaron a Israel que las tensiones se estaban intensificando y que el peligro iba en aumento. Primero, Egipto expulsó a las fuerzas de paz de la ONU del desierto del Sinaí, pero no se detuvieron ahí. Egipto luego avanzó con sus propias tropas. En segundo lugar, Egipto bloqueó el estrecho de Tirán, que era el acceso de agua del sur de Israel al resto del mundo. Dice: Israel arriesgó casi toda su fuerza aérea israelí, unos 200 aviones para llevar a cabo una misión audaz. El avión cruzó el espacio aéreo egipcio a plena luz del día y apuntó a la fuerza aérea egipcia, sabiendo muy bien que Egipto tenía los medios para derribar su avión. El éxito de la fuerza aérea israelí fue extraordinario y milagroso, marcando la pauta para el resto de la guerra. Israel diezmó las fuerzas aéreas egipcias en 6 horas y luego derrotó a las fuerzas egipcias por completo unos días después. Sin embargo, antes de que se declarara una rendición oficial, se hizo creer
tanto a Jordania como a Siria que Egipto estaba teniendo éxito en sus ambiciones porque la propaganda egipcia se jactaba del éxito a pesar de sus derrotas. Y así Jordania y Siria también entraron en guerra y fueron derrotados. El 11 de junio, 6 días después de que comenzara el conflicto, Israel había derrotado a los 3 ejércitos, triplicado su territorio y, lo más importante, había recuperado Jerusalén. Eso es increíble. Estaba muy claro para cualquiera que prestara atención. Israel estaba en peligro real. Los líderes israelíes, al darse cuenta de que un ataque era inminente, tomaron la audaz decisión de atacar primero. Tengo una cita aquí que me gustaría leerla. Explica lo que sucedió, es muy interesante. Está tomado de una serie de artículos titulados Jerusalén, la ciudad eterna de Dios. Esta cita es de la parte 3 de las páginas 9 y 10. Dice: «Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y toda lengua que se levante contra vosotros en juicio condenarás. Esta es la herencia de los siervos de Yahuwá, y su justicia viene de mí», dice Yahuwá. Es importante en los tiempos modernos, tanto como en los tiempos bíblicos, ver la mano de Yahuwá en acción. Él quería que su ciudad se reunificara y luchó por Israel. Las escrituras están llenas de las promesas de Yahuwá a Israel, y algunas de esas promesas son que él peleará por ellas. Solo tenemos tiempo para ver solo una de esas promesas, pero es poderosa. Isaías 54, versículo 17. Pues sí, el temprano y pequeño Israel, superado en número y armas y sin embargo conquistaron 3 ejércitos en menos de una semana. Eso es una locura. Hubo tantos milagros que ocurrieron durante esos 6 días de guerra, está claro que Yahuwá estuvo involucrado. ¿En serio? Es milagroso, eso es lo que es. Para nombrar solo algunos de los milagros que condujeron a la victoria de Israel. En primer lugar, toda la guerra se basó en realidad en información falsa que la antigua Unión Soviética le había proporcionado a Egipto. Esas probabilidades fueron favorables. Sí, Israel fue superado en número y armamento. Sus enemigos tenían el doble de soldados, el cuádruple de tanques y el triple de aviones. De hecho, la guerra se luchó en 3 frentes diferentes. ¡Wow! Bueno, no estoy seguro de que Israel esperara ganar. Como mejor escenario posible, esperaban un baño de sangre. Antes de la guerra se ocuparon de cavar tumbas y declararon que los parques eran cementerios porque la cantidad de víctimas que esperaban superaba con creces la capacidad de la infraestructura para enterrar a los muertos. Increíble. Pero hubo otros milagros. Cuando Israel invadió Egipto, volaron por debajo de las capacidades de radar de Egipto, pero no por debajo de la capacidad de detección de Jordania, debido a que Jordania tiene un equipo superior. Jordania trató de advertir a Egipto, pero la advertencia nunca se cumplió porque Egipto había cambiado el código el día anterior y aún no se había actualizado a Jordán sobre el cambio. Básicamente, aquellos que podrían y querían destruir a Israel simplemente no estaban presentes. Yo diría que fue providencial. Otra cosa, Egipto acababa de terminar su escaneo de seguridad temprano en la mañana y concluyó que todo estaba bien. Así que a las 7 de la mañana, cuando se lanzó el ataque, todos estaban desayunando. Además, no se pudo contactar al comandante egipcio. Se habían ido a la cama y había dejado instrucciones estrictas de que no le molestaran. Fue durante esa estrecha ventana de oportunidad que Israel atacó. ¿Por qué? Exacto. Y hubo otros milagros increíbles. Por ejemplo, cuando Egipto finalmente se dio cuenta de que estaban bajo ataque, no dispararon contra los aviones israelíes. ¡Oh! No podrían lanzar ningún misil antiaéreo sin la posibilidad de derribar los aviones que transportaban a sus propios líderes militares. Bueno, en ese momento había 2 aviones en el aire. Estos aviones transportaban a todos los comandantes superiores de Egipto, Jordania e Irak combinados. ¡Qué comedia de errores! Entonces, sin ninguna interferencia, Israel logró eliminar a más de la mitad de la fuerza aérea egipcia en menos de una hora. Y luego, cuando los aviones israelíes regresaron a Israel, Egipto aún no les disparó porque había confusión, ya que Egipto pensó que estos eran sus propios aviones en camino a atacar a Israel. Es increíble ver el cielo entrar e intervenir de esta manera. Mucha gente hoy en día se queja de que Yahuwá no funciona hoy como lo hizo el pasado, pero por lo que estás describiendo es evidente que ese no es el caso. Fue una serie increíble de milagros. Yahuwá luchando por su pueblo para que su ciudad pudiera finalmente, una vez más, ser reunida. Al hablar de los eventos de ese día, Rafael Eitan, un comandante israelí, dijo: «Al parecer, alguien en el cielo nos estaba cuidando. Cada acción no intencionada que tomaron y cada acción no intencionada que tomamos siempre resultó para nuestra ventaja».
Una Jerusalén unida siempre ha sido una Jerusalén más pacífica que una dividida. La ciudad santa de Yahuwah está destinada a unir a diferentes personas y acercar a todas las personas a Yahuwah. Este es el objetivo final de la era mesiánica, y con la reunificación de Jerusalén estamos un paso más cerca de ese objetivo del día en que el templo de Jerusalén será llamado casa de oración para todas las naciones. Isaías 56:7. No lo es. Yahuwah todavía trabaja por el avance de sus planes y él todavía tiene planes para la ciudad santa. Lo que hay que recordar es que una Jerusalén dividida siempre ha sido una ciudad en guerra, mientras que una Jerusalén unida siempre ha sido una ciudad en paz. Tengo una cita aquí de la misma parte, 3 de la serie de artículos llamado Jerusalén, la ciudad eterna de Dios. Es de la página 16. Es hermoso e inspirador la fe de fe. Como hemos dicho en otros programas, nos enseña que lo que Yahuwah ha hecho por otros. Es por eso que ese ataque preventivo y los siguientes 6 días de guerra fueron un evento tan importante en la historia sagrada. Por primera vez en casi 2000 años, Jerusalén estaba unida y bajo el control judío. Sabemos, por la profecía, que Jerusalén juega un papel en los eventos finales de la historia de este mundo. Sabemos que muchos de los judíos todavía se convertirán. Devolver la ciudad santa al control israelí fue un paso importante, preparando el camino para todos que lo sigan. El mayor cambio de todos es que ahora personas de todas las religiones pueden y están viniendo a Jerusalén para adorar a Yahuwah ahí. También lo hará por nosotros cuando necesitemos ayuda. Cuando terminó la guerra, el ministro de Defensa israelí, Moshe Dayan, fue al Muro de los Lamentos a orar. Mientras estaba ahí, deslizó una nota doblada en el muro occidental como lo hacen ellos. Los medios de comunicación, siendo los sabuesos del ruido que son, recuperaron su nota y la leyeron. Era una cita de los Salmos. Decía: «El Señor ha hecho esto y es maravilloso a nuestros ojos». Salmo 118, 23. Amén. Desde el comienzo de los tiempos en nuestro mundo, el lugar que ahora llamamos Jerusalén ha tenido un papel central en la historia de la salvación. Y aún no ha terminado. El último plan de Yahuwah para Jerusalén finalmente se cumplirá cuando la nueva Jerusalén sea trasladada del cielo a la tierra, para ser por siempre la ciudad capital del reino de Yahuwah establecida en la tierra. Hola amigos, soy Laura Martínez con la promesa diaria de hoy de la palabra de Yahuwah. Un día a fines de verano de 2016, un oficial de policía llamado Brent Geiser estaba trabajando en North Brent, Oregón, en los Estados Unidos, cuando un vagabundo entró en la estación de policía. Estaba claro que algo andaba mal, porque el hombre no tenía zapatos y solo usaba calcetines en los pies. El hombre explicó lo que había sucedido. Estaba ahí para denunciar un delito. Le habían robado la cartera y el documento de identidad, el bolso y hasta los zapatos. Había caminado 6 millas en calcetines para llegar a la comisaría a denunciar lo sucedido. El oficial Geiser habría estado dentro de los límites de lo que se esperaba de él como oficial de la ley. Si simplemente hubiera escrito el informe, archivarlo y luego hubiera pasado rápidamente al otro trabajo. Pero eso no es lo que hizo. Al enterarse de que el hombre no tenía vehículo y tenía que caminar otras 50 millas, 80 kilómetros, para llegar a su familia, el oficial Geiser invitó al hombre a sentarse y descansar mientras iba a una tienda de segunda mano cercana y le compraba una manta limpia y unas nuevas botas de montaña. Luego ayudó al hombre a convertir la manta en un rollo que pudiera llegar consigo. La historia podría haber terminado ahí, sin que nadie se diera cuenta, pero una despachadora llamada Heather Young vio el intercambio en el sistema del circuito cerrado de televisión de la estación y le informó al jefe de policía lo que estaba sucediendo. El jefe del departamento, Kappelman, lo publicó en Facebook, donde elogió al oficial Geiser por su vigilancia comunitaria humilde y compasiva.
Dijo: el oficial Gaider no me dijo que iba a hacer eso. No me dijo que después de lo que hizo, pero la despachadora Haider Young se encargó de notificarme lo que estaba sucediendo. Cuando la historia se difundió a los servicios de noticias, Gaider fue casual acerca de su acto de generosidad. Él dijo: todos los oficiales aquí tienen acciones aleatorias de bondad, nos motiva. En ese pequeño momento me hizo sentir muy bien ayudar al hombre. Eso es lo que nos mantiene en marcha. En el Sermón del Monte, el Salvador habló precisamente de este tipo de entrega desinteresada y de la recompensa que se espera a todos los que tratan de ayudar a los demás de manera humilde y tranquila. Él dijo: cuidaos de no hacer vuestras obras de caridad delante de los hombres para ser vistos por ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Por tanto, cuando hagáis limosna, no hagáis sonar trompeta delante de vosotros, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa, pero cuando hagas limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha, para que tu limosna sea en secreto, y vuestro Padre que ve en lo secreto os recompensará en público. Mateo 6:1-4. Se nos han dado grandes y preciosas promesas. Vayan y comiencen a clamarlas. El año pasado, mi familia y yo tuvimos el privilegio de ser invitados a disfrutar de una comida especial con la familia de Pedro, durante la fiesta de los tabernáculos. Noté que al comienzo de la comida se hizo un brindis especial. El próximo año, la Nueva Jerusalén. ¿Por qué tu familia dice eso? ¿Qué nos puedes decir al respecto? Bueno, ese es el anhelo del corazón cristiano, ¿no es así? Es el mismo mensaje del Evangelio. Algún día Yahuwah va a establecer su reino en la tierra. Obviamente, para la fiesta de los tabernáculos, que cae tarde en el año, es una apuesta bastante segura que Yahushua no va a regresar al final de ese año. Pero decir el año que viene la Nueva Jerusalén mantiene ante nosotros la esperanza cristiana y la promesa del reino de Yahuwah que se establecerá en la tierra. Ahí es cuando se cumplirá el propósito final de Yahuwah para Jerusalén, porque según revela las Escrituras, Él en realidad va a trasladar la Nueva Jerusalén, su ciudad en el cielo, a la tierra. Será la capital de la tierra renovada y por toda la eternidad Él gobernará desde la Nueva Jerusalén. Que, por supuesto, se colocará donde siempre se ha colocado Jerusalén, ¿verdad? ¿En Israel? Sí, echemos un vistazo a eso. Vayamos a Zacarías 14, versículos 1-9. Esta es una profecía muy reveladora de la destrucción de la Jerusalén terrenal, que ocurre antes del establecimiento del reino de Yahuwah en la tierra, y cómo la tierra misma será preparada para recibir a la Nueva Jerusalén. He aquí que viene el día de Yahuwah, y tu botín será repartido en medio de ti, porque reuniré a todas las naciones para pelear contra Jerusalén. La ciudad será tomada, las casas saqueadas y las mujeres violadas. La mitad de la ciudad irá en cautiverio, pero el remanente del pueblo no será cortado de la ciudad. Entonces Yahuwah saldrá y luchar contra esas naciones y peleará con aquellos gentiles como peleó el día de la batalla. Y en aquel día sus pies se afirmarán sobre el monte de los olivos, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de las olivas, que está enfrente de Jerusalén, a la parte del oriente, y el monte de las olivas se partirá por medio de sí, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un muy grande valle, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el mediodía. Y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Lazal, y huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Uzías, rey de Judá, y vendrá Yahuwah mi Dios y todos sus santos con él. Y acontecerá que en ese día no habrá luz clara ni oscura, y será un día el cual es conocido de Elohim, que ni será día ni noche, mas acontecerá que al tiempo de la tarde habrá luz. Acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental, y la otra mitad hacia el mar occidental, en verano y en invierno. Y Yahuwah será rey sobre la tierra, en aquel día Yahuwah será uno, y su nombre uno. Todo el capítulo es realmente bueno. Desafortunadamente no tenemos tiempo para leerlo en este momento, pero animo a nuestros oyentes a que lo hagan por su cuenta. Zacarías 14. Esto está hablando del último plan de Yahuwah para Jerusalén. En el versículo 9 dice: Yahuwah será rey sobre toda la tierra. Otra traducción dice: Yahuwah será rey sobre toda la tierra. En ese día habrá un solo Yahuwah y su nombre el único nombre. Juan da una explicación aún más clara de lo que será una vez que Yahuwah establezca Jerusalén como su hogar eterno. Revelaciones 21, versículos 1-4.
Ahora había un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían pasado. Además no había más mar. Entonces yo, Juan, vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Yahuwá, dispuesta como una novia ataviada por su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Yahuwá está con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo. Yahuwá mismo estará con ellos, y será su Dios, sus teos. Y Yahuwá enjuagará toda lágrima de sus ojos. No habrá más muerte, ni dolor, ni llanto, no habrá más dolor, porque las cosas anteriores han pasado. Esto es lo que viene en el futuro. Esto es lo que todo creyente puede esperar. Una eternidad con Yahuwá y los fieles de todas las edades. ¡Qué preciosa promesa! Es algo a lo que aferrarse durante los próximos días. Esto es lo que nos espera, amigos. Recuerden, Romanos 8, donde Pablo dice: En mi opinión, todo lo que tengamos que pasar ahora es menos que nada comparado con el magnífico futuro que Yahuwá ha planeado para nosotros, en Romanos 8:18. Esperamos que nos acompañe nuevamente mañana. Hasta entonces, recuerden, Yahuwá nos ama, y en él está segura tu confianza. Este programa, como los episodios pasados de Radio WLC, están disponibles para descargarlos en nuestra página web. Son estupendos para compartir con amistades y estudios bíblicos. También es un maravilloso apoyo para aquellos que dan su adoración a Yahuwá solos o en casa. Si desea escuchar los programas de Radio WLC, visite nuestra página web en world/chance.com/español. Haga clic en el icono Radio WLC, parte superior a la izquierda de la página principal. Esto le permitirá hacer descargas de los episodios en su idioma preferido. También están los artículos y los vídeos disponibles en una variedad de idiomas. Acompáñenos otra vez mañana para otro mensaje lleno de verdades en WBCQ, en 93.30 kHz, en la banda de 31 metros. La radio de WLC prepara un pueblo para el pronto retorno del Salvador.